Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día jueves. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de venciendo la codicia. Para comenzar, necesitamos entender que la codicia, junto con cualquier otro pecado, es una fortaleza que está establecida en nuestra mente por la vieja manera de pensar, por la vieja vida. De tal manera que para la destrucción de esa fortaleza, para vencer esa fortaleza de pecado y de cualquier otro pecado, necesitamos recurrir a lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. En primer lugar, que las obras de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se oponen al conocimiento de Dios y a la obediencia a la palabra. Número 1. Y número 2, lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fortalecernos en el Señor es en su palabra, y en el poder de su fuerza es en su Espíritu Santo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De tal manera que nuestra guerra, nuestra batalla para vencer el pecado de la codicia y cualquier otro pecado que esté en nuestras vidas es la armadura de Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Pero antes de ello, en primer lugar, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner por obra la palabra de Dios. Y creer y poner por obra la palabra de Dios y fortalecernos en el Espíritu Santo, de tal manera que antes de poder vencer cualquier pecado, lo primero que necesitamos es haberle entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos da las armas para ser absolutamente libres del pecado y de la muerte. Él ya pagó el precio de nuestra libertad en la cruz del Calvario, pero usted y yo necesitamos destruir esas fortalezas que todavía nos hacen caer en esos pecados. La base para la destrucción de fortalezas, como ya mencioné, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también la armadura de Dios tiene dos armas. La primera es aparte de la armadura, esa armadura tiene dos armas que son el escudo de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Y por el otro lado, la espada del Espíritu, que es la palabra, de tal manera que la palabra de Dios es el fundamento, es la base fundamental para que podamos destruir toda fortaleza de pecado en nuestras vidas. Recordando también que la palabra de Dios nos dice que somos lo que la Biblia dice que somos, y la Biblia ya no dice que somos pecadores. Cuando venimos a Cristo Jesús, la Biblia dice que somos justos, hijos de Dios. En segundo lugar, que podemos lo que la Biblia dice que podemos, y la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que en todas las cosas somos más que vencedores. Y también recordar que tenemos todo lo que la Biblia dice que tenemos, y tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros para poder enfrentar toda batalla y salir vencedores. Y finalmente entender que separados de Dios nada lo podemos hacer. No podemos combatir con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia carne, lo que es de la carne, porque la carne no se va a dividir. Una casa dividida contra sí misma no prevalece, dice la palabra, y la carne no se va a dividir. Entonces necesitamos enfrentar la carne con el Espíritu, enfrentar la carne con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por lo tanto, el Espíritu, si caminamos en el Espíritu, en la palabra de Dios, vamos entonces a vencer lo de la carne. Y la codicia, ¿qué significa? La codicia es desear con ansias las riquezas u otras cosas que pertenecen a otras personas. Es un afán excesivo de riquezas, de dinero, de bienes materiales. Es un deseo vehemente de tener cosas, porque todo eso
aparentemente en el mundo da estatus, da reconocimiento, da fama, pero eso es pasajero porque las riquezas hoy pueden estar, mañana pueden ya no estar por una inflación, por una depreciación, por una devaluación de la moneda, por cualquier cosa que puede suceder en cualquier momento. Todas esas cosas son temporales, pero lo de Dios es eterno, de tal manera que necesitamos enfocarnos en lo que es de Dios y no en lo que es temporal. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, porque esas son eternas, son permanentes, mientras que las cosas terrenales son temporales. Por un lado, y por el otro lado, acerca de la codicia, no es un error, no es una falla, no es un problema, es un pecado, y es un pecado serio que es enemigo de Dios, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 al 17. La codicia es los deseos de los ojos, los deseos de tener las cosas que los demás tienen, y que es el último mandamiento de los 10 mandamientos en la palabra de Dios. De tal manera, y 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice muy claramente que la codicia es enemiga de Dios. Y Dios, además de ello, nos dice en su palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 19, dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y la puede quitar físicamente o la puede quitar emocional y espiritualmente por una preocupación excesiva por las cosas materiales, por el dinero. En Proverbios 21-26 dice la palabra que el codicioso todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. La codicia es contraria a la generosidad que Dios busca de nosotros para bendecirnos, porque dando es como vamos a recibir más abundantemente. Pero la codicia es lo contrario a la generosidad. La codicia acapara, la codicia acumula. Y en Proverbios capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice la palabra: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando la palabra de Dios entre a nuestro corazón, tendremos sabiduría, y la sabiduría es más valiosa que el oro, que la plata y que toda piedra preciosa, y nada de lo que podamos desear se puede comparar a ella. Y finalmente, en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, relacionado con la codicia, dice, y la diferencia entre la codicia y la generosidad, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos recuerda que la codicia acarrea vergüenza y pecado. Es un pecado que acarrea, al final de cuentas, vergüenza para cada uno de nosotros. De tal manera que el remedio para la codicia, la palabra de Dios nos lo enseña en los versículos que acabamos de ver, principalmente Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: la generosidad llenará nuestra casa de todo bien. No sirve afanarse para tener abundancia, no sirve ser codicioso para tener abundancia. La abundancia viene de la generosidad. La abundancia, por un lado, la codicia, por un lado, puede dar abundancia en bienes materiales, pero finalmente en el alma y en el espíritu pues no va a traer abundancia, no va a traer paz, no va a traer gozo, no va a traer amor, no va a traer paciencia, sino al contrario, va a traer inseguridad, inquietud, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es seguir lo que dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra de Dios nos insiste mucho en que dando es como recibimos. El que da abundantemente recibirá abundantemente. El que es abundantemente generoso en las cosas para las cosas de Dios, para los que están
están en necesidad, etcétera. Para ellos la promesa de Dios es la abundancia. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Por el otro lado, es mejor buscar la palabra de Dios y el consejo de la palabra de Dios, y no el consejo del mundo, el consejo de la carne, que es la codicia. Y en tanto que el consejo de la palabra es buscar la sabiduría. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18, a continuación de que habla de la generosidad, dice, bienaventurado, ojo, bienaventurado, eso es sumamente dichoso, el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Si nos damos cuenta, no es la codicia la que produce bienaventuranza, no es la codicia la que produce paz y gozo en nuestras vidas, no es la codicia la que produce riquezas y honra y caminos deleitosos, es la sabiduría, y la sabiduría se basa en la palabra de Dios, en seguir el consejo de la palabra de Dios. Y el consejo de la palabra de Dios nos habla de la necesidad de, en primer lugar, tengamos contentamiento, no conformismo, sino contentamiento con lo que tenemos ahora, sabiendo que el Señor lleva nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento, número 1. Y número 2, la palabra nos dice que vivamos sobriamente, es decir, sin ostentación, sin lujos, sin excesos, sino que vivamos con sobriedad y siendo generosos, porque Dios ama al dador alegre. Y finalmente en Proverbios 14, versículo 11, Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 26, dice la palabra: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Si nos damos cuenta, acá todo se trata de dar. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, abundada, bendecida. El que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, al que acumula, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende, del que lo da. La generosidad en el reino de Dios es contrario al mundo. En el mundo, para tener hay que retener, pero en el reino de Dios, para tener hay que dar. La codicia, recordemos, es un pecado que está metido en una fortaleza en nuestro corazón, que necesitamos desarmar, destruir, derribar con las armas que nos da el Señor, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y buscar en lugar de un corazón codicioso, un corazón generoso, un corazón dador para las cosas de Dios y para todos los que están en necesidad. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un buen día, y les recuerdo que a mediodía tenemos otra perla de la palabra para que podamos seguir creciendo en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones y gracias por conectarse.